Antes que todo, amado hermano, te invitamos a que tengas a mano tu Biblia, un lápiz y un papel. También te invitamos, amado hermano, a que te puedas suscribir y que le des clic a la campanita para que tú seas notificado de cada transmisión que vamos a estar llevando a cabo. Hay una iglesia preciosa que la Biblia describe así, como cuerpo y familia. Que Dios te bendiga, estimado hermano. Es un enorme placer poder saludarte a través de este medio. Espero que Dios derrame ricas y abundantes bendiciones en tu familia. Mi nombre es Eduardo Bulnes. Es un placer poder estar a través de este medio y poder compartir la palabra de Dios contigo, con tu familia y a quien tú quieras transmitir este mensaje. Amado hermano, el tema que estaremos tratando en esta oportunidad es muy importante para la fe de cada uno de nosotros como cristianos. El tema es titulado La Iglesia Verdadera. Es un tema que debemos de conocer a perfección, ya que nuestra fe debe de ser basada en un conocimiento pleno de las cosas que Jesucristo dejó. No solamente creer es necesario para poder estar bien con Dios, es necesario tener una fe con conocimiento de las cosas. Hay un aproximado, hermano, de 5.500 grupos religiosos, entre los cuales muchos de estos grupos no creen en Jesús ni en la palabra, como lo que son los budistas, los musulmanes hasta cierto punto no creen en Jesús, y lo que son los judíos. Un gran porcentaje de este grupo también es llamado el grupo cristiano, donde se divide en católicos, donde se divide en grupos evangélicos, protestantes y testigos de Jehová y todo tipo de religión. En estos grupos llamados cristianos se enseña, amados hermanos, a creer en Dios, en la palabra y en Jesús. Estos tres elementos se te enseñan como fundamento para que tú creas que estás en lo correcto. De hecho, creer en Dios, en Jesús y en la palabra es algo muy bueno. Pero después de esta enseñanza es necesario que tú y yo nos demos cuenta que no solamente creer en Jesús, en la palabra y en Dios es necesario para estar en lo correcto. Es necesario creer en estas tres cosas, pero también sabiendo que pertenezco a la religión correcta, a lo que Cristo dejó desde su origen. Como ya te dije antes, el tema que estaremos viendo es la iglesia verdadera. Lo estaremos viendo a la luz de la Escritura, no como yo lo aprendí, como doctrina o enseñanza de la iglesia a la cual yo pertenezco, no. Lo estaremos viendo como Jesucristo lo enseñó, como Él lo profetizó, como Él dijo que serían las cosas y cómo fueron escritas por sus apóstoles y cómo se mantuvieron hasta los cambios de los siglos. Estaremos viendo el primer texto como es Mateo capítulo 16, versículo 18 y estaremos viendo el primer punto. El primer punto es titulado Cristo edificó su iglesia exactamente como Él la quería. Mateo capítulo 16, versículo 18. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. El hermano formuló una pregunta muy importante. Jesucristo le preguntó a sus apóstoles en esta oportunidad, en este texto bíblico, les preguntó, ¿quién dice la gente que yo soy? Muchos de sus apóstoles y discípulos respondieron equívocamente de una manera como ellos habían escuchado decir o como ellos mismos creían. Unos de ellos dijeron, dicen que tú eres Elías, otros dicen que tú eres Juan el Bautista que ha resucitado, otros dicen que tú eres un profeta, pero Pedro respondió de una manera muy acertada que a Jesucristo agradó. Pedro respondió, tú eres el Hijo del Dios viviente. Tú eres el Hijo de Dios. Y Jesucristo, muy atento a lo que Pedro respondió, le dijo, tienes razón, Pedro, porque lo que tú has dicho no te lo ha revelado ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en el reino de los cielos. Y ante esta confesión de Pedro, Jesucristo da una profecía. Jesucristo da una enseñanza muy importante que tú como creyente debes entender en esta oportunidad. Jesucristo le dice, ante esta confesión que tú has hecho, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Algo muy importante de notar, amados hermanos, es lo que Jesucristo está profetizando. Jesucristo está prometiendo edificar Él mismo su iglesia, una iglesia. Hablando en un sentido singular de las cosas, Jesucristo dice, edificaré mi iglesia. Jesucristo no dijo en esta oportunidad, edificaré mis iglesias o mis denominaciones. Muy importante entender, hermano, que nuestra fe debe estar basada en el conocimiento. Yo no quiero criticar tu fe, no quiero criticar tus acciones, solamente quiero que entendamos que nuestra fe está mejor depositada en el conocimiento de las Escrituras.
Entonces nos damos cuenta que Jesucristo está edificando una iglesia y vemos como primer punto entonces que el autor o el edificador de la iglesia primitiva, verdadera, es Jesucristo. ¿Quién funda la iglesia verdadera? ¿Quién funda la iglesia primitiva? Vemos a través de este texto que es Cristo Jesús. La iglesia verdadera no es fundada por ningún ser humano. La iglesia verdadera no es fundada por Pedro, como muchos argumentan. Cristo edifica él mismo su iglesia porque él lo promete. Jehová dice, Cristo Jesús dice, yo edificaré mi iglesia. Eso es muy importante. Que tú entiendas entonces, hermanos, como primer punto, quién es el fundador. Y como ya lo hemos visto, Cristo edifica en su única iglesia. Una. Ahora bien, en esta iglesia, amados hermanos, hay una práctica en la que Cristo fundó, hay una enseñanza, hay una doctrina nuevo testamentaria y estaremos viendo que Jesucristo estuvo 3 años de ministerio con sus apóstoles, educándolos de la manera que ellos debían llevar su vida como seguidores de él mismo y que ellos transmitieran esa verdad a la iglesia que él edificó. Estaremos leyendo un texto muy importante, hermanos, porque tú como ser humano podrías decirme, bueno, la doctrina entonces de la iglesia verdadera es dada por Jesús a los apóstoles, pero los apóstoles pudieron olvidarla. ¿De qué manera estos apóstoles, siendo hombres, podrían transmitir a las generaciones venideras la doctrina de verdad? Estaremos leyendo un texto muy importante que demuestra de que los apóstoles retendrían la doctrina que Jesús les dio. Vamos a leer Juan, capítulo 14, versículo 25 y 26. Os he dicho estas cosas estando con vosotros, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviare en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Humanamente, amados hermanos, es muy lógico pensar que los apóstoles podían olvidar lo que Jesús les había enseñado durante estos 3 años de ministerio. Espiritualmente imposible, porque la palabra de Dios nos dice, Jesucristo muestra a través de Juan, os he dicho estas cosas estando con vosotros. Jesucristo se encargó de educar, de enseñar a sus apóstoles la palabra que él quería que su iglesia practicara. Muy bien, podemos notar que también les manda el Consolador, el Espíritu Santo, que vendría en nombre de Cristo, enviado por el Padre. ¿Cuál sería la misión del Espíritu Santo para los apóstoles? Recordarles todo aquello que Jesús les había enseñado. También enseñar y guiarlos a toda la verdad. Es importante entonces ver, hermanos, que Cristo edifica su iglesia, Él es el fundador. No es fundada la iglesia primitiva por un ser humano, mucho menos, como muchos argumentan, como ya lo dije anteriormente, por Pedro. Cristo edifica su iglesia sobre aquella confesión que Pedro hizo, que Jesucristo mismo es el Hijo de Dios. O sea, la iglesia está fundada sobre Jesucristo mismo. Cristo es la piedra que reprobaron los edificadores. Muy bien, ahora es importante entonces ver la doctrina. La doctrina de la iglesia verdadera es apostólica. La doctrina de la iglesia verdadera es de Cristo Jesús. Él se la dio. Ahora, la cadena. Es muy importante preguntarnos de dónde viene la doctrina que Jesús enseñaba. De dónde Jesús se sacó cada punto de la enseñanza que él dio. Eso lo estaremos viendo en Juan capítulo 7, versículo 16. Jesús le respondió y dijo, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. Podemos ver entonces, amados hermanos, la cadena de la doctrina que Jesucristo practicó y enseñó a sus apóstoles con el propósito de que cada creyente también practicara las enseñanzas que él dio. La cadena viene así. Dice Jesucristo a través de este texto, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. Pregunta es, ¿quién envió a Jesucristo a la tierra? Fue Dios. Entonces podemos ver que la enseñanza de Jesús, su doctrina, emana del Padre. La cadena es, Dios le da la doctrina, la enseñanza a Jesús. Jesús se le enseña a sus apóstoles, los apóstoles se le enseñan a la iglesia primitiva y la escriben de manera que no sea olvidada al transcurrir las generaciones.
Importante entonces ver, amados hermanos, cómo la iglesia tenía su propio fundador, su propia práctica, su propia enseñanza, y nada de esto era humano. Hoy en día yo he escuchado por muchos lugares decir cada iglesia o cada denominación tiene su propia doctrina. Lo importante es que tú alabes a Dios. Es un pensamiento muy equivocado cuando vemos que bíblicamente Jesús tenía una doctrina. Lo correcto es entonces que cada iglesia que profesa el nombre de Dios tenga la doctrina que Cristo enseñó. Muy bien, ahora, Cristo dijo en Mateo, edificaré mi iglesia, en un tiempo futuro, edificaré. Ahora, ¿cuándo fue edificada la iglesia que Cristo prometió? ¿En qué año empieza? ¿En qué momento? ¿A partir de cuándo? Vamos a estar viendo a partir de Hechos, capítulo 2, versículo 36 en adelante, cuando la iglesia da apertura. Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Como podemos ver, amados hermanos, en Mateo, también Jesucristo le dijo a Pedro: a ti te daré las llaves del reino. Esto representa autoridad. Esto significa que Pedro tendría la oportunidad de dar apertura, no de fundar, sino de predicar por primera vez, valga la redundancia, el primer sermón evangelístico de la historia. Vemos en este versículo que hemos leído que Pedro estaba hablando con los judíos que habían crucificado o que habían pedido la muerte de Jesucristo. Sépase pues ciertísimamente, dijo Pedro, toda la casa de Israel, que a Jesús a quien ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Es una acusación directa, pero en esa acusación Pedro está predicando la muerte de Cristo, el evangelio de Jesús. Pedro les está enseñando a estas personas el gran error que habían cometido. Es la primera vez que Pedro ya estaba lleno del Espíritu Santo el día de Pentecostés, cuando empezó a predicar este sermón. La autoridad que Pedro recibió de predicar venía de Dios. Ahora la cuestión es, estos varones a los cuales Pedro les dijo, arrepiéntanse, ellos preguntaron: varones hermanos, ¿qué hacer? Reconocemos nuestro error, ¿qué hacemos para poder ser salvos? Pedro les dijo algo muy interesante: arrepiéntanse y bautícense en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados y reciban el don del Espíritu Santo. Estos eran judíos creyentes de Dios, pero no aceptaban a Jesús. Por eso lo crucificaron y era necesario que se bautizaran basado en la autoridad de Cristo para poder ser salvos del todo, porque ellos tenían que completar su fe. Y con otras y muchas palabras más, Pedro les exhortaba a que se arrepintieran y les ofrecía la promesa a ellos, a sus hijos y para todos los que estuvieran cerca. Y dice el versículo 41 que los que recibieron su palabra, los que dieron atención al mensaje que Pedro predicó, dice, fueron bautizados el mismo día, no otro día, fueron bautizados. Y dice, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. ¿Cómo 3,000 personas? Esto es un número más grande de lo que parece. Importante que entendamos, hermanos, que la iglesia primitiva empieza en esta enseñanza de Pedro. Con estas 3,000 personas, en el día de Pentecostés, fueron añadidos. ¿A qué fueron añadidos? Es la pregunta. ¿A qué vinieron a ser parte estas personas? Estaremos leyendo el versículo siguiente. Alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Fueron añadidos entonces, amados hermanos, como hemos visto, a la iglesia que Cristo mismo prometió que Él fundaría. ¿Cuándo da iniciación la iglesia? Recuerde usted, Cristo murió, Cristo fue sepultado y resucitó al tercer día.
A partir de que Cristo resucita con poder y gran gloria, el reino de los cielos viene a la tierra con su Hijo amado, Cristo Jesús, la iglesia. Estos 3,000 que se convirtieron fueron añadidos, dice el versículo 41. En el versículo 47 miramos a qué eran añadidos los que se seguían convirtiendo. Eran añadidos a la iglesia que Cristo había fundado. Muy bien, ¿qué día fue establecido entonces este primer sermón evangelístico y esta gran conversión? Fue el día de Pentecostés, el día que Dios les mandó el Espíritu Santo como lenguas y les dio el don de poder hablar idiomas a cada uno de sus apóstoles, y venían muchas personas atónicas y entendían lo que estos decían, y eso los llevó a tener mucho temor y comprensión de lo que habían hecho, y fueron convertidos. Ahora bien, ¿qué año? ¿En qué año la iglesia primitiva empieza? Bueno, en el calendario que nosotros tenemos es el calendario gregoriano. Este calendario, hermanos, es basado en la edad de Jesús. Sería entonces basado en este calendario que Jesús hoy tuviera 2017 años de edad. Si nosotros analizamos entonces de que desde el nacimiento de Jesús hasta la actualidad, cada año que nosotros tenemos es basado a la edad de Jesús, analicemos cuántos años tenía Jesús, un aproximado, el día que Él muere y resucita. Muchos argumentan que Jesús tenía 29 años de edad al momento de morir, y muchos argumentan que Jesús tenía 33 años a la edad de morir. Vamos a usar la teología más conocida que Él tenía 33 años de edad. Jesucristo muere al año 33, y si el calendario que tenemos es basado en la edad de Jesús, ¿cuándo fue fundada la iglesia? En el año 33 de la muerte de Cristo Jesús. O sea, que la iglesia fue fundada por Cristo, la doctrina y la enseñanza fue dada por Dios a Cristo, Cristo a los apóstoles a la iglesia, y le escribieron. La iglesia empieza el día de Pentecostés. En Hechos capítulo 12 nos narra en el año 33 de la vida de Cristo Jesús. Ahora bien, amados hermanos, interesante saber esto. Desde Hechos capítulo 2 hasta Apocalipsis, la Biblia solo habla de una iglesia. Se nos narra que la iglesia fue predicada en diferentes lugares, el evangelio fue predicado por todo Asia Menor, por todo el mundo antiguo, y quiero decirte algo. Cada grupo que se convertía a la misma iglesia que Cristo edificó y fundó. La misma doctrina, la misma enseñanza, misma práctica, desde Hechos hasta Apocalipsis, no cambió. Entonces esa es la iglesia que Cristo edificó, su iglesia, la que Él fundó. Como hemos podido ver, amados hermanos, hay una iglesia verdadera, fundada por Cristo. Como segundo punto, amados hermanos, vamos a estar viendo algo muy interesante. Cristo no quería que su iglesia cambiara. Jesucristo puso la doctrina y enseñanza tal como Él la quería. Como del Padre Él la recibió. Él no aprueba los cambios que se le dieron a la iglesia primitiva. Jesucristo no quería ni tenía ninguna intención que su iglesia cambiara al transcurrir el tiempo. No era en la mente de Jesús que los apóstoles o los seguidores más adelante, la era moderna, cambiaran su adoración y que cada quien agregara su pensamiento queriendo ayudar a mejorar las cosas cristianas. Jesús no aprueba los cambios. Y vamos a estar leyendo un texto bíblico donde se nos advierte esto, en Hechos capítulo 20, versículo 29 en adelante. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Como podemos ver entonces, amados hermanos, el apóstol Pablo dijo estas palabras muy importantes a la iglesia a la cual él había trabajado mucho en Mileto. Le dijo, porque yo sé que después de mi partida, les hace una advertencia, velad por vosotros y por todo el rebaño. Porque yo sé, dice Pablo, que después de mi partida entrarán en medio del rebaño lobos rapaces que no perdonarán. Y de vosotros mismos, dice Pablo, de entre ustedes mismos se levantarán falsos maestros que arrastrarán a los discípulos.
Y podemos ver en más textos porque por concupiscencias, por intereses económicos y por deseos pecaminosos, muchos cambiaban la enseñanza que Jesús dio para seguir intereses humanos. ¿Hace cuánto Pablo predijo esto? Hace 1900 años atrás. Pablo advirtió a la iglesia en Mileto que lobos rapaces tratarían de cambiar, pero Pablo los exhorta a no permitirlo. Como podemos ver el primer punto, entonces hermanos, Cristo no aprueba los cambios. Cristo no está de acuerdo con los cambios que se dan en la iglesia que Él edificó. Cristo está de acuerdo si tú estás en la iglesia tal como Él la dejó. Él quiere que sea así. Él no aprueba los cambios. Recuerde usted, los apóstoles hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Estas palabras tan importantes de Pablo a la iglesia en Mileto, esta advertencia, no era humana. No era solo de parte de Pablo decirles: yo quiero que ustedes estén así, que no cambien lo que les enseñaron. Recuerde que lo que dijo Pablo en Corintios: si alguno se cree espiritual entre vosotros, reconozca que lo que les digo es mandamiento del Señor. Otro texto, amados hermanos, que vamos a estar leyendo para ver que Dios no aprueba los cambios está en 1 de Timoteo 4, 1 al 3. Pero el Espíritu Santo dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrina de demonios, por la hipocresía de mentirosos, que teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Como podemos ver, amados hermanos, también en la primera carta a Timoteo, Pablo mismo advierte a Timoteo de esta manera, que el Espíritu dice claramente, mire y escuche usted lo que ahí dice, porque el Espíritu dice claramente, no lo dice un hombre, sino el Espíritu Santo, que en los postreros tiempos, en tiempos más venideros, en la era de Pablo, de la iglesia primitiva, en los postreros tiempos, algunos apostatarán de la fe. ¿Qué significa la palabra apostatar, hermano? Es apartarse de la verdad. Un apóstata o un hereje es aquel que conoce la verdad, que escucha el mensaje y ve con claridad la certeza y decide seguir otra ruta. Eso es un apóstata. O también, si yo ya conozco la verdad y por un interés económico decido seguir otra verdad, soy un apóstata de la verdad. Pero dice el Espíritu claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. Podemos ver la advertencia, hermanos, de Pablo. Podemos ver la advertencia del Espíritu Santo de que muchos apostatarían. Ahora, el origen de estos cambios. Vea usted algo interesante. Dice, escuchando a espíritus engañadores y a doctrina de demonios. Algo interesante, hermano, es que estos apóstatas no dejarían de mencionar el nombre de Dios en su adoración, sino que filtrarían enseñanzas malas dentro de lo que era la verdad. Mezclarían cosas humanas con lo espiritual que Cristo dejó, para vivir así como hoy lo hacen muchos, de la fe que tú tienes, o de la fe que la iglesia primitiva tenía. Ahora, los orígenes de estos cambios son satánicos. Dice espíritus engañadores. El diablo está detrás de cada una de estas cosas. Déjeme preguntarte, ¿quién es el más interesado que la verdad no se predique? ¿Quién es el más interesado de que las personas crean que conocen de Dios, pero que realmente no sepan la verdad? El diablo. Estos cambios no provienen de Dios. Y como dijimos en el primer punto, Cristo no aprueba los cambios en la iglesia que Él estableció. También, amados hermanos, vamos a leer 2 de Timoteo, capítulo 4, versículo 2 al 4. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirá la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a fábulas. Como podemos ver, amados hermanos, en la segunda carta que Pablo escribe a Timoteo,
sigue motivándolo a él que exhorte, que reprende, que enseñe con paciencia, con mansedumbre, la sana doctrina, la fe que él recibió. Algo muy interesante es la manera en que Timoteo recibe la fe, de parte de su abuela, de su madre, su familia. Algo bonito. Pero Pablo lo motiva a que siga con esa enseñanza que ellos recibieron de Cristo. Porque nuevamente lo vuelve a advertir en la segunda carta que se amontonarán maestros conforme sus concupiscencias, sus deseos carnales, pecaminosos y intereses mundanos. Y le dice que muchos se amontonarán a escuchar a aquellos falsos, no a escuchar la verdad. Pero le motiva a Pablo a seguir en ese camino, en esa fe verdadera. Ahora, la pregunta muy interesante aquí es, ¿hace cuánto Pablo advirtió a Timoteo de esto? Si Pablo se interesa en enseñar a la iglesia primitiva, el Espíritu Santo usando a Pablo, y les enseña a que cambios serían filtrados, que personas con concupiscencias tratarían de cambiar la verdad. Eso lo enseñó Pablo y el Espíritu Santo, Jesús, Dios, a través de su palabra, como lo queramos ver, hace mucho tiempo atrás. Y si eso iba a pasar allá reciente, la iglesia primitiva, con un aproximado de 14 años de antigüedad en la carta de Timoteo, le pregunto a usted, ¿cuánto no han cambiado hoy en la actualidad la verdad que Jesús predicó? ¿Cuánto hoy maestros conforme a su concupiscencia no están viviendo muy cómodamente de la fe que tú tienes? Y antes ya lo advirtió hace mucho atrás, es necesario que tú seas sabio y analices hoy en la actualidad. Entonces, si allá reciente le iban a cambiar, aquí hoy, en esta era tan moderna, ¿cuánto no la han cambiado? Pero como dijimos en el punto, Cristo no aprueba los cambios. Él quiere que su iglesia esté como Él la dejó. Y te quiero hacer una pregunta. Supongamos que tú tienes una propiedad, tú tienes el dinero necesario para hacer una casa a tu gusto. Buscas a una persona de mucha confianza, a la que más aprecio tú le tienes, y le dices, me voy a ir, pero te dejo mi propiedad y mi dinero. Hazme la casa de esta manera, así, 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 así. Y tú das todos los puntos como tú quieres la casa. Te fuiste los años que fuiste y regresaste. Cuando tú regresas, encuentras en la propiedad todo lo contrario de lo que tú pediste. El siervo al cual tú buscaste decidió hacer la casa a su gusto, con buenas intenciones, queriéndote agradar a ti. La pregunta es, ¿te agrada a ti que él haya tomado esa decisión de cambiar tu decisión, o te hubiese agradado a ti que él hiciera la casa exactamente como tú la habías pedido? La respuesta es mí. Yo quiero que mi casa sea como a mí me gusta, no como le gusta a otra persona. Es así como Jesús quiere su iglesia. Él la quiere como Él la dejó. Él quiere la iglesia así como Él la estableció. Él no quiere que tú la cambies. Él no quiere que hombres con concupiscencias, hombres perversos, que aprendieron con muy buena calificación, con muy buena fe, con muy buena oratoria, a vivir de tu fe. Gente muy preparada y educada. Dios no quiere que hagan eso que están haciendo. Ahora bien, Cristo no aprueba los cambios. Ese es el segundo punto. Como tercer punto, amados hermanos, estaremos viendo un diagrama. Quiero decirte esto. A partir de lo que tú veas, a partir de este momento, es necesario que tomes decisiones. Vamos a estar viendo el origen de todas las iglesias. El origen de todas las iglesias. Es necesario que tú veas esto conmigo. El origen de las iglesias. Como tú puedes ver en el siguiente diagrama, estaremos viendo el origen de la iglesia primitiva, su fecha, su fundador y asimismo de cada una de las religiones existentes. Establecida en el año 33 en Jerusalén. Los textos que demuestran esto, Mateo 16, 18 y Hechos 2, 38 al 47. La iglesia de Cristo, la que Él estableció, la que Él fundó. Cristo es la iglesia que Él aprueba y quiere que persevere hasta el fin. Es lo que Él quiere. Él quiere su iglesia, no sus denominaciones. Ahora bien,
entre el siglo III y el siglo IV podemos ver la apostasía. Apostasía, amados hermanos, significa apartarse de la verdad, dejar la ruta correcta. Podemos ver que la primera iglesia en surgir, y como iglesia muy antigua, es la Iglesia Católica Romana en el 311, fundada por un varón llamado Constantino, emperador de Roma. La Iglesia Católica, amados hermanos, es una de las iglesias más antiguas, y es obvio que muchos creyentes crean sea la primera, pero como podemos ver, y la historia no miente, aunque muchos argumenten con teología muy especial que la Iglesia Católica es la primera, la historia muestra datos verídicos de que la Iglesia Católica surge en Roma por Constantino como emperador, decretando que la religión católica sería universal. Una de las cosas que fueron implementando, que quisieron meter a la iglesia primitiva, fue como el agua bendita en el año 120 después de Cristo. La Biblia, Jesús, los apóstoles, la iglesia nunca enseñaron del agua bendita. Fue una enseñanza moderna, fue algo que fue surgiendo a transcurrir el tiempo. Pero la iglesia primitiva, la fe fundada en Cristo, no se los permitía. Y una de estas razones da a la apostasía. Otra de las cosas que se fueron implementando fue como el arzobispado en el año 150 después de Cristo. Primer credo niceno en el 325, la misa latina en el 394, la extrema unción en el 588, purgatorio en el 593, primer papa en el 606. No como muchos argumentan que Pedro es el primer papa. Nunca lo dijo Pedro, nunca lo dijo la Biblia, nunca podemos encontrar un texto que demuestre esta teoría. El primer papa se da en el año 606. La música instrumental, amados hermanos, fue implementada a la iglesia en el 670. Estaremos viendo esto a más profundidad en siguientes temas. La transustanciación en el año 1000. El celibato en el año 1015. Indulgencia 1190. Rociamiento en el 1311. En los tiempos de Jesús y la iglesia primitiva, todos eran bautizados de cuerpo entero. Todos eran sumergidos, como la palabra bautismo significa, sumergir. En el 311 empieza lo que es el bautismo por rociamiento, una doctrina que no es bíblica y que no podemos avalarla con textos de la Escritura. Infabilidad del Papa en el 1870, Asunción de María. Ahora bien, amados hermanos, todas estas prácticas dieron origen a una iglesia, llamada, como usted ya lo escuchó, Iglesia Católica Romana en el 311. Esta iglesia fue fundada en el 311 por un hombre llamado Constantino. La iglesia verdadera fue fundada en el año 33 por un siervo llamado Jesucristo. Es necesario que tú seas, si eres católico, escuches con mucha delicadeza esto, para que tomes decisiones importantes en tu vida. Yo entiendo que por generaciones y generaciones hemos escuchado que la iglesia católica es la primera iglesia. Eso podríamos decir nosotros que es lo que hemos aprendido desde bebés. Ahora bien, Cristo hoy te está dando una sabiduría que tú debes estudiar. Después de la iglesia católica surge una nueva división. De la iglesia católica se divide en la iglesia griega ortodoxa en el año 1054. Una nueva división, una nueva iglesia. Pero el problema no es que esta iglesia se divida de la iglesia católica. El problema es que esta iglesia también sigue su propio credo, su propia línea. Ahora bien, después hay una nueva división, lo que son los grupos protestantes, como tú quizás lo conozcas, o mejor llamados los grupos evangélicos. Quiero decirlo con mucha sinceridad que antes de estudiar esto pensé que los grupos evangélicos eran la iglesia que estaba en lo correcto. Es necesario que estudies conmigo esto. De la iglesia católica surge un hombre llamado Martín Lutero, el cual era un monje o un fraile, el cual decidió que necesitaba casarse. Y la iglesia católica prohibió que él se casara. Es así como él se divide de la iglesia católica, formando un grupo llamado la iglesia luterana en 1517, con su propia doctrina, con sus propios credos, su propia línea.
Después surgen grupos como los episcopales en el 1533, presbiteranos en el 1560, bautistas, que son muy grandes estas iglesias, en 1606. Después podemos ver sectas americanas como lo que son las mormones en 1830, los testigos de Jehová en 1879, adventistas en 1831, los pentecostales en 1900, Asamblea de Dios, Iglesia de Dios, Apostólica, Príncipe de Paz, Luz del Mundo, Briamita, etcétera, y otras como La Cosecha, Centroamericana en 1843. Son iglesias, amados hermanos, que fueron surgiendo al transcurrir la historia. Fueron en eras modernas donde ellas fueron establecidas y fundadas por humanos. La cuestión es, de todas estas iglesias que tú puedes saber en el diagrama, solo hay una que es establecida por Cristo y que es verdadera. Quiero que volvamos nuevamente al texto que estaba en Salmo 127:1, donde dice: si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Es así, amado hermano, como te exhorto, te motivo a que veas esta verdad y que tú vuelvas a la línea que Cristo dejó establecida. Que te motivo, hermano, a volver a la verdad nuevo testamentaria que Cristo ha dejado establecida. Como has podido ver, amado hermano, el origen de todas las iglesias, incluyendo la iglesia verdadera, la que Cristo fundó. Es tu decisión como creyente. Es tu decisión que tú tienes que analizar en dónde tú estás ubicado. No solamente que te diga un hombre que estás equivocado o que estás en lo correcto. La Biblia. Analiza la historia y analiza la escritura y ve que debes encontrar la iglesia que Cristo dejó establecida. Ahora, como último punto estaremos viendo, la iglesia de Cristo no es una iglesia nueva. Amado hermano, la iglesia de Cristo es aquella iglesia que Cristo estableció, que fundó. Vemos en la Biblia que todos los hombres que predicaban el Evangelio y se bautizaban eran añadidos a la iglesia que Cristo fundó. No importaban los años, si pasaron 5 o 6 años después de que Jesús se fue, si Pablo predicaba en Corinto, en Mileto, en Éfeso, en Pérgamo, en Tiatira, en donde fuera que ellos fueran a predicar, y se convertía en un nuevo grupo, se bautizaban en el Evangelio. Esos venían a ser parte de la iglesia verdadera. No venían a ser nuevas iglesias, venían a ser parte de la iglesia verdadera. Ahora bien, si tú y yo somos bautizados y creemos en el verdadero evangelio, como estaremos viendo en los siguientes temas, ¿cuál es el verdadero evangelio? También venimos a ser parte de la iglesia verdadera. Como te digo, la iglesia de Cristo no es nueva, es la que viene desde su origen. Siempre y cuando se predique la misma palabra que Jesús predicó. No solo que se lea la Biblia, sino la misma enseñanza de Jesús. La misma enseñanza apostólica y la misma enseñanza de la iglesia primitiva. Si predicamos el mismo evangelio, somos convertidos a la misma iglesia que Cristo estableció. Si guardamos la misma doctrina, la de Cristo, somos miembros de la iglesia. Tú te has de recordar la historia del sembrador. El sembrador salió a sembrar, En esa historia se narra que la semilla es la palabra de Dios y que la tierra somos nosotros a donde la semilla será sembrada. Ahora bien, yo quiero motivarte a decir esto. Si te predican el verdadero evangelio, la semilla, la palabra de Dios, la verdadera, y en ti es sembrada esa semilla, dará a luz el fruto de la iglesia verdadera. Es imposible que si yo siembro un palo de naranja, me salga un palo de manzana. Me saldrá un palo de naranja. Así como si tú eres convertido a la iglesia verdadera, si tú eres sembrado con su semilla, tú serás transformado a la iglesia verdadera. También estaremos viendo temas, hermanos, tan importantes que te demostrarán que la iglesia de Cristo no es nueva, sino que es la iglesia que Cristo dejó establecida desde su origen. Estaremos viendo temas, hermanos, que también fundamentarán tu conocimiento
tú vas a analizar a través de cada tema en secuencia la doctrina de Cristo. ¿Qué dice Cristo que hay que guardar y qué dice Cristo que no hay que guardar? Y tú te darás cuenta, hermano, todas las cosas que tú o que muchos están haciendo, que hemos estado haciendo ignorantemente. Yo pertenecía, amados hermanos, aproximadamente 2 años a la iglesia bautista. Cuando yo empecé a estudiar lo que es la Biblia, yo pensé, amados hermanos, que todas las iglesias evangélicas estaban rectamente. Aborrecía grandemente lo que es la iglesia católica, porque siempre supe que lo que es los santos y eso para mí ha sido idolatría desde siempre. Ahora bien, me di de cuenta al transcurrir el tiempo, hermano, que la iglesia evangélica también no es la que Cristo dejó. Eso me lo mostró la Biblia. Son grupos protestantes que no son la iglesia que Cristo dejó. Testigos de Jehová, mormones, adventistas, pentecostales, todos estos grupos son fundados por humanos. Voy a mostrarte enseguida, amados hermanos, la lista de hombres que fundaron cada iglesia existente. Vamos a ver el nombre de cada hombre que fundó cada iglesia moderna. Con esto yo te pido de favor, hermano, que seas maduro en tu fe y que analices con mansedumbre y amor lo que vas a leer. ¿Por qué? Porque Cristo te está llamando. Hay una iglesia preciosa que la Biblia describe así, como cuerpo y familia de Cristo, allí donde yo me convertí. Oh, ven, 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 ven. Ven a la iglesia de Cristo, oh, ven donde seas feliz, otros sí. Bien, estimado hermano, espero de que esta enseñanza sea de mucha ayuda para tu vida espiritual. Para que tu fe, amado hermano, no solamente sea un creer, sino que tu fe se fundamente en el saber. Es tan importante, amado hermano, que los creyentes sepamos. Recuerde aquel texto tan importante donde dijo Dios: mi pueblo se pierde por falta de conocimiento. No permitas que por falta del saber tu fe se convierta en una fe vana. 3 puntos muy importantes, 4 puntos muy importantes que hemos tratado a través de este mensaje que tú debes estudiar. Te invito a que tengas, hermano, siempre listo papel, un lápiz, para que tú lleves anotada cada cosa que tú ves en este mensaje. Te invitamos también a que siga la secuencia de cada uno de los temas que estaremos dando. A través de cada tema tú estarás viendo, amado hermano, que estamos predicándote la doctrina que Cristo dejó. Estaremos dando un tema muy, muy importante, al igual que este, en la próxima transmisión. Te invitamos, hermano, a que tú sigas en conexión con nosotros. Nuestra visión no es sacarte a ti de donde tú estás. Nuestra visión es que tú mismo veas la verdad y tú tomes decisiones. Que Dios te bendiga grandemente. Es para mí siempre un placer poder transmitir la palabra. Que Dios nos guarde, nos cuide y nos proteja y nos dé siempre el don del conocimiento. Hay una iglesia preciosa que la Biblia describe así, como cuerpo y familia de Cristo, allí donde yo me convertí. Oh, ven, 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 ven a la iglesia de Cristo, oh, ven donde seas feliz. Otro sitio nunca encontrarás, cual iglesia de Cristo el Señor.